Hola, buenos días. Os doy la más cordial bienvenida al tercer congreso del Observatorio de la Medicina Integrativa, Una sola salud aprendiendo a mirar, con foco en este congreso en el cambio climático. Mi nombre es Ana García Pocero y desde mi ámbito profesional os voy a mostrar cómo la alimentación en el siglo XXI es una estrategia de cambio global. Llevo desarrollando mi labor profesional como nutricionista clínica desde hace 18 años. He andado mis primeros estudios universitarios con un máster de especialización en nutrición, así como en un mayor estudio de la bioquímica a través de la homotoxicología. He complementado mi servicio en consulta con técnicas complementarias como la acupuntura o la kinesiología. Soy una eh, miembro. Corto, empiezo. Hola, buenos días. Os doy la más cordial bienvenida a la tercera edición del Observatorio. Hola, buenos días. Os doy la bienvenida al tercer congreso organizado por el Observatorio de la Medicina Integrativa, Una sola salud aprendiendo a mirar. Desde mi ámbito profesional os voy a demostrar cómo la alimentación en el siglo XXI es una estrategia de cambio global. Mi nombre es Ana García Pocero y estoy muy feliz de compartir esta conferencia con vosotros. Llevo desarrollando mi labor profesional desde hace 18 años. Estudié nutrición en la universidad. He complementado mis estudios con un máster de especialidad en nutrición, así como en la bioquímica con estudios de homotoxicología. He incluido técnicas complementarias como la kinesiología, la acupuntura. Asimismo, soy una participante y miembro de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI, y he participado como ponente en diferentes congresos a nivel nacional e internacional presentando pósters científicos. He escrito junto con mi sociedad médica, con SESMI, el libro de Oncología Integrativa de divulgación científica y el libro de Enfermería Integrativa. El nuevo oro a nivel mundial es el agua. El agua es esencial para la producción agrícola, así como para nuestra seguridad alimentaria. Es el elemento vital para los ecosistemas, bosques, lagos, humedales, de los que depende nuestra seguridad alimentaria y nuestro equilibrio nutricional. Dependiendo del tipo de alimentación que elija el individuo, podemos llegar a tener una demanda de agua diaria para la producción de alimentos que oscila entre 2.000 a 5.000 litros diarios. Por ejemplo, una persona que tenga una mayor ingesta de carne en su dieta va a tener una mayor demanda acercándose a esos 5.000 litros de agua diarios. En la web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, si tecleamos el término escasez de agua, nos muestran aproximadamente unos 19.000 artículos
donde esta frase está inscrita. Es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, puesto que es una necesidad. La agricultura es la principal demanda de este valioso elemento. En países en vías de desarrollo, esta demanda puede ascender hasta un 75%. Un 15% va destinado a la industria y el resto a necesidades municipales. La elección de los cultivos también determina su necesidad en la agricultura. Esa selección, por ejemplo, nos indica que 1 kilo de lentejas necesita para su creación 1.200 litros de agua. En cambio, para la producción de 1 kilo de carne necesitamos 13.000 litros de agua. Cambio climático. Se pronostica un aumento de la temperatura global estimada de 1,6 a 6 grados dependiendo del área del planeta, y se estima que esto va a producirse en torno al año 2050. La pérdida y desperdicio de alimentos nos muestra que aproximadamente 1/3 de la producción total a nivel mundial de alimentos se desperdicia debido a los procesos de manufactura, así como a la mala planificación. Por último, en el punto de sistemas alimentarios, tenemos que comentar que la selección de los cultivos, dependiendo del área geográfica, en ocasiones no va acorde con las reservas y con las características del entorno, generando un factor que es potencialmente limitante. En España se extrajeron 8.000 metros cúbicos de agua por habitante en el año 2012. Observamos que este agua extraída en España es de un 70, tal como os he mostrado en la diapositiva anterior. En países en vías de desarrollo, las necesidades de la agricultura pueden ascender hasta un 75%. Se bascula este porcentaje a favor de la producción industrial y el gasto en servicios comunitarios municipales, dependiendo de si es un país en vías de desarrollo o no, puede aumentar su demanda o disminuir. Esta imagen del globo nos muestra por áreas geográficas el gradiente de extensión de tierras de cultivo, de regadío, y esas diferencias de color, de azul a rojo, nos muestran el estrés hídrico, es decir, el porcentaje de agua extraída en relación a la que se dispone de forma natural, es decir, como consecuencia de los agentes atmosféricos de las lluvias. Vemos áreas pintadas de rojo en Asia Central, toda la península de la India, así como la zona más oriental de Asia. Tenemos zonas punteadas de rojo en el Asia más occidental. En Europa tenemos zonas endémicas con una alta necesidad de extracción de agua en toda la costa mediterránea de España, así como en la zona sur de Andalucía, en su vertiente atlántica.
Vemos algunos datos llamativos, como es en la zona norte del continente americano, en, en la costa del Pacífico, donde tenemos ese área pintado en rojo más oscuro, que nos muestra ese estrés hídrico debido al poco agua disponible y que debe de ser extraído. La tasa de agua extraída en el mundo por habitante se calcula a través de tres destinos principales. El primero sería la agricultura, a continuación la industria y por último el consumo municipal. Los países que más agua consumen del mundo en la agricultura demandan aproximadamente de un 75% y menos de un 15% a la industria. Esto también nos habla de su actividad económica, de si ese país tiene más parte de su riqueza centrada en la agricultura o en la producción industrial. La huella de carbono es un término acuñado por Jean-Marc Jancovici, ingeniero francés que en los años 2000 a 2004 ejercía su ámbito profesional en la industria y desarrollaba estrategias de sostenibilidad y de ahorro energético, disminuyendo la carga medioambiental, es decir, generar menos estrés al medio ambiente, evitar contaminarlo. Así creó esta nueva medida, la huella de carbono, que nos habla del impacto medioambiental que un individuo, una organización o un servicio genera teniendo en cuenta todos los gases de efecto invernadero que emite. Se mide en CO2 y se pasa ese CO2 a su equivalencia en toneladas. La huella de carbono personal es una medida que permite conocer el impacto en el medio ambiente a través de nuestras acciones. Lo vamos a ver más adelante, ahora en un diagrama con imágenes. Es decir, que dependiendo de la alimentación que llevemos, tal como os estoy mostrando y os voy a mostrar, vamos a necesitar una mayor demanda de agua y vamos a generar mayores residuos. También dependiendo de los servicios energéticos demandados en nuestro día a día, así como del transporte que utilicemos, vamos a aumentar o disminuir nuestra huella de carbono. En esta imagen observamos ítems importantes. La utilización de mucha tecnología va a generar o reducir esa demanda de consumo eléctrico. Una climatización consciente y responsable, así como esa iluminar nuestros hogares o nuestras industrias o nuestras calles de forma eficiente. El uso responsable del transporte hace referencia a la utilización de transporte público, así como disminuir esa demanda excesiva que algunas personas muestran ante el uso del automóvil. El consumo consciente en el carro de la compra nos muestra que dependiendo de lo que introduzcamos en ese carro de la compra, vamos a tener una mayor necesidad de energía. Por ejemplo, los vegetales no necesitan energía para su producción, en cambio sí necesitamos una mayor necesidad de electricidad para la producción de manufacturas. El apoyo a energías renovables,
la reducción y reutilización de los envases. Y por último, y muy importante, la creación y protección de zonas verdes que disminuye esa huella de carbono y que sirve de mecanismo tampón. Aquí os muestro dos datos muy llamativos y importantísimos. El informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU expone que el alto consumo de carnes y lácteos en Occidente está generando un gran calentamiento global. Este informe nos muestra que la carne y otros productos animales son los responsables de más de la mitad de los gases de efecto invernadero generados por los alimentos. En este documento, en este estudio, se observó que la carne de vaca y la carne de cordero son los más perjudiciales para el medio ambiente. Tenemos aquí abajo otro dato de otra prestigiosa revista, Environment Science Technology, que nos dice que la producción de ganado genera más efecto invernadero que todos los medios de transporte del mundo. Para aquellos que les guste leer y que todavía leen, os doy más documentación y os doy más razones para justificar cómo tu elección de la comida puede no solo favorecer y salvar tu salud y preservar tu salud, sino que contribuye de forma total y absoluta en la salud del planeta. Este libro muestra multitud de estudios científicos, como os pongo aquí, de manera que muestra que comer más cantidad de alimentos vegetales y menos animales nos va a proveer de mayor longevidad, así como de una vida más saludable. Afortunadamente, esta misma dieta nos muestra que mucha menos comida de la que vamos a ingerir siendo vegetal nos va a envenenar nuestro organismo, nos vamos a mantener más sanos. De igual manera, este tipo de comida va a generar menos toxicidad en el agua, menos polución en el aire, así como calentamiento global. Tenemos una primera gráfica. Dependiendo de la alimentación de elección, de la frugalidad de esa alimentación, vemos cómo la alimentación va a ejercer una gran carga en las toneladas de CO2 generadas por año por persona. Una persona que consume una gran cantidad de carne, pintado en verde, va a generar en torno a unas 3 toneladas de CO2 y comparado con aquella persona que hace una alimentación más rica en vegetales o es flexitariano o pescatariano, es decir, aquellas personas que consumen de forma puntual un poco de carne, como sería el caso de los flexi-vegetarianos, o consumen un poquito de pescado, como serían los pescatarianos, van a generar una menor carga de CO2, como muestra ahí ese 1,35 de CO2. Otro de los datos que llama la atención es el estilo de vida. Se ha comprobado que una persona con una alta ingesta de carne lleva un estilo de vida asociado que genera una mayor carga de CO2. En cambio, una persona con una alimentación vegetariana
lleva un estilo de vida que va a generar una menor carga de CO2. Pasamos de 0,79 a 0,55, una disminución muy llamativa. Aquí tenemos unas imágenes que ilustran de forma muy plástica y fácil esas necesidades de agua en relación a ese impacto también generado con la huella de carbono. Por un lado vemos que para la producción de carne de pollo vamos a generar unos 3 kilos de CO2. Vamos a necesitar una gran cantidad de agua. Vemos, por ejemplo, ese cambio ostensible, por ejemplo, en alimentos de origen vegetal, el ejemplo de la fresa. Vemos también en la huella de carbono lo que genera la producción, manufacturación de la sardina, 360 frente a 3000. La producción de huevos, 114, y esa huella hídrica o necesidad de agua con el consumo de huevos. Podríamos sumar esa huella de carbono, que es esto que os muestro aquí, con esa huella hídrica o esa necesidad de agua, arrojando un valor del impacto medioambiental que a nivel individual ejercemos con nuestro estilo de vida y con nuestra alimentación. ¿Cómo podemos reducir esa huella? Bueno, de forma concreta y resumida os pongo en el interior de este diagrama qué eliges cuando comes y cómo te mueves. Vemos que lo que más computa es la alimentación y el transporte. Este diagrama de barras nos da datos sobre el sistema de alimentación elegido por diferentes personas. Entonces vemos que una dieta habitual de una persona española tiene una alta ingesta de carnes. Observamos también que tiene una cantidad considerable de huevos, menos cantidad de grasas vegetales, aceite de oliva, aceite de lino, aceite de girasol. En la alimentación de los españoles tenemos una presencia reseñable de legumbres. Si observamos, por ejemplo, la alimentación de un vegetariano, es decir, sin consumo de carnes, vemos que la necesidad de agua es mucho menor. ¿Observáis la diferencia? De un 17 a un 22 si no consumimos alimentos de origen animal, y en el caso de aquellas personas que llevan un estilo de alimentación vegana, es decir, no hay alimentos de origen animal, incluidos los huevos, incluidos la miel, la reducción en la necesidad de agua disminuye hasta un 36%. ¿Qué recomendaciones puedo daros, además de todo esto que estamos comentando, para que la alimentación sirva de herramienta para ese cambio global? Inicialmente os animo a que toda aquella comida preparada que venden en los supermercados la desechéis en la medida de lo posible para evitar
sobreproducción y generación de residuos a través de los envases. De igual manera, os invito a reflexionar o a pensar lo que introducís en el interior del carro de la compra, introducir más alimentos de origen vegetal, más conciencia, para evitar esa necesidad excesiva de agua. También deberíamos de hacer una lista de la compra, planificar para evitar esa demasía que hay en el desperdicio de los alimentos. La comida a domicilio genera muchísimos residuos, pues desde la bolsa en la que llega a los hogares, ya sea de plástico, ya sea de papel, los envases, los cubiertos, las servilletas, todo eso genera mucho residuo. Alimentación consciente es un término que tiene un amplio espectro. En lo que yo quiero transmitiros hace referencia a prestar atención en el momento en el que nosotros hacemos la acción de comer, masticando debidamente y concienzudamente los alimentos para que las necesidades de alimento sean las adecuadas. Se sabe que el masticar hace que los procesos de saciedad a nivel hipotalámico sean mucho más poderosos. Si prestamos atención a lo que comemos y masticamos más lo que comemos, nos vamos a saciar más. Y lo que queremos es ese cambio global, disminuir no solo la demanda energética, sino la demanda de alimentos. En los últimos años tenemos esta herramienta terapéutica que se está utilizando con muchísimo éxito en diferentes ámbitos de la medicina, como puede ser en problemas digestivos o en procesos oncológicos, en tratamientos anti-aging. El ayuno tiene multitud de aplicaciones terapéuticas. De igual forma, este ayuno nos ayuda como estrategia de cambio, ¿no? Para disminuir, equilibrar la ingesta alimentaria. Otra premisa, otra recomendación que os doy es, hay ciertos alimentos que si cocinamos un poquito más de cantidad y los dejamos refrigerando en la nevera, van a adquirir unas propiedades que antes de cocinarse y tras estar en la nevera no tenían. De esta manera, el cocinar esa cantidad mayor va a hacer que no tengamos que volver a cocinar al día siguiente, reduciendo esa demanda energética. Y además esos alimentos tienen un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, puedes cocinar un poco más de arroz y dejarlo en la nevera. Puedes cocinar un poquito más de patata, puedes cocinar un poquito más de boniato y dejarlo en la refrigeradora. Y este efecto antiinflamatorio va a ser más poderoso con este proceso. También tenemos algunos consejos para reducir el consumo de aceite, por ejemplo. Podemos cocinar con técnicas menos grasas, como puede ser la cocción al vapor o en utensilios de freír con aire o al horno. De esa manera podemos alinear de forma más precisa y sin tanto derroche de aceite. Más recomendaciones para ese cambio y esa estrategia de impacto global es empezar siempre por pequeños pasos. Si yo no puedo hacer una alimentación más rica en vegetales o vegetariana, puedo inicialmente reducir los embutidos, sí, es algo fácil de hacer. También puedo disminuir la ingesta de carne a lo largo de la semana. Puedo determinar, voy a dejar
la ingesta de carne solo durante 2 días y el resto lo voy a complementar pues con cereales, con legumbres, con verduras y semillas, con platos combinados de legumbres y cereal, generar una mayor variedad de presentaciones y combinaciones y algo también esencial para disminuir esa demanda de producción láctea sería variedad en los desayunos. En algunos hogares, por tradición, está muy instaurado la necesidad de consumir un lácteo animal. Afortunadamente, en este momento tenemos muchas opciones para alimentarnos de forma sabrosa y equilibrada en el desayuno sin esa necesidad de lácteo animal. Una recomendación, además de más de estas que os doy, es que todos estos cambios los podéis implementar con una cadencia de un cambio por semana. De esa manera se va a instaurar de forma más fehaciente y la adherencia a la dieta va a ser mayor. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Doy gracias a esta oportunidad de transmitir el cambio en el siglo XXI a través de la alimentación. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estoy en redes y aquí os dejo también mi correo. Gracias. Adiós.